De la historia de nuestra provincia, más precisamente en nuestra región. Hablamos de la ciudad de Paraná. Claro, y la minería como tema central, cómo ha repercutido con todo esto y qué ha tenido que ver con la historia de nuestra ciudad, con nuestros antepasados y los jesuitas, que muchos hemos hablado y mucha gente se ha cuestionado. ¿Han pasado los jesuitas por Entre Ríos? No lo sabemos, lo vamos a develar en este momento porque está Julio Ruberto. Él es historiador y además es miembro de la ONG Rescate de la Historia. Julio, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Hola, buenos días, muchas gracias Un por placer. invitarme. No, por favor. Hace un ratito, teníamos desde la Secretaría de Minería al director que nos contaba qué era qué es lo que tenemos en nuestra provincia, los recursos, ¿no? La arena, el yeso, en fin. Y cuando hablamos por teléfono dijimos, ¿los jesuitas han pasado por nuestra región? Ellos fueron los propulsores de casi todas las actividades que tienen que ver con la explotación de los recursos, que por cierto eran muchísimos. Pero ubíquense en el tiempo, cuando llegan los primeros españoles en barco, alrededor del 1520, el canal del río siempre fue por nuestra costa, contra la hermosa barranca que tenemos. ¿Y qué es lo más valioso que observaron ellos, que venían de 3 meses de viaje en el mar? El agua se echaba a perder en barricas de madera. Llegaban al Río de la Plata sucio, llegaban al Paraná sucio. Y el que acostumbra a recorrer nuestro hermoso Parque Urquiza puede ver que hay infinidad de desagües que escurren constantemente, manantiales de agua limpia y pura. ¿Se imaginan lo que habrá sido para estas personas que venían en el barco ver que se desplomaba de la barranca pequeñas cataratas de agua pura? Era la delicia. Eso es lo que más les llamó la atención y los atrajo a la costa. Cuando estuvieron en la costa entraron a ver que en esa barranca, que ya en 1864 en enciclopedias francesas se observan que era la maravilla que tenían los paleontólogos, todos los investigadores europeos que nos visitaban, porque el corte de la barranca es tan perfecto cuando se desploma el río que permite un análisis y una posibilidad de evaluar qué materiales hay. Entonces, lo primero que se encontraron es con la arcilla de la barranca, que hoy en día no le damos tanto valor, pero de la arcilla salen ladrillos, tejas, baldosas, los vasos, los platos, las tazas, las ánforas. Toda la vida del año 1500, del siglo 1500, 1600, o del número romano 15, 16, claro, 17, como quieran llamarlo, giraba en torno a la arcilla. Entonces, tener la posibilidad de obtenerla de esa manera era increíble. Si no, en Inglaterra había que sacarla de pantanos, que todavía lo hacen, pero con las condiciones climáticas que tienen, difíciles. Venía material de otros países, aún de la China en esa época. Acá la tenían al lado del río, o sea que se podía... Eso pasaba en la costa del Paraná. ¿Y la costa del Uruguay? Bueno, ya vamos a llegar. Estoy ansioso. Claro. ¿Qué otra cosa más tenemos nosotros acá? Ajá. A 5 kilómetros río abajo, arena para vidrio. Nuestra ciudad tuvo 3 fábricas de vidrio. De vidrio. De dudosa calidad si lo comparamos con la calidad de hoy, pero servía. Se podía hacer copas, vasos, envases para guardar el vino. Hace 50 años por lo menos yo puedo contar de una, tengo 40, pero sé que mi abuelo trabajó ahí en una que había por la iglesia, por el Club Don Bosco, ¿puede ser? Exactamente, bueno, esa ahí, era una. Y ahí tengo de recuerdo, que lo tengo yo en mi casa, un plato de vidrio que hizo mi abuelo ahí y 2 vasos. Claro, sería lindo que algún día lo muestres, porque lo tengo como uno una ve, claro, que no era una calidad así tan buena, pero
vos sabés que fue hecho acá por manos de acá y que se perdió esa profesión. Mañana lo traigo. Muy bien. Lo mismo, entonces tenemos la arcilla, la arena para vidrio, todo el río tenía arena para construcción. La barranca también tiene piedras de calcario. Cuando hago las visitas a los túneles, yo les muestro que no solo los túneles, sino paredones que hay en distintos lugares de la ciudad están constituidos por bloques muy importantes de piedra, porque tienen 60 por 40 por 40 más o menos, que son muy pesados. Y alguien se tomaba la molestia de sacarlo como material de construcción. O si no, dentro de un horno, lo cocían, claro, molían y se transformaba en cal. Hay documentos que dicen que con la cal de nuestra ciudad se construyó Asunción, Santa Fe, Buenos Aires y Montevideo. Era tan importante. ¿Por qué? Porque está al lado del río, entonces no había flete, no había transporte, se podía acarrear fácilmente. ¿Qué otra cosa tenemos? Madera sin límite. Toda nuestra barranca hoy ha sido talada, pero en ese momento no solo la isla, sino todo el territorio tenía la superficie cubierta por grandes árboles. Por ahí a nosotros no nos cuentan que se ha cambiado la historia, pero también la geografía. Entonces, a nosotros nos cuentan de que el Chaco solo está localizado en la actual provincia del Chaco. Pero hay un cantante que se llama el chaqueño palavecino. Sí. Pero es salteño ese señor. Sí, es salteño. Es del Chaco salteño. Y claro, pero y el norte santafesino no tenía Chaco. Sí. Santiago del Estero también. ¿Y por qué nosotros tendríamos que tener Selva de Montiel, que es un nombre europeo? Ajá. Chacu es una denominación en idioma guaraní, que nosotros lo pronunciemos mal, que lo hayamos transformado, pero quiere decir eso. Hacía referencia a la selva, al bosque. Bueno, entonces había madera sin límite. Vos dirás, no es mineral, pero sí tenía algo que ver para hacer la vida de estos europeos que llegaban más fácil. Además le servía la madera para las embarcaciones, le servía la madera para quemarla en los hornos, para transformar el barro en cerámica, le servía para transformar la cal o el calcario en cal, la arena en vidrio. Entonces todo estaba encadenado uno a otro. Acá al norte de la ciudad tenemos un pequeño arroyo que en el siglo XIX le decían pequeño río Yeso, porque ahí hay una explotación que hoy ha sido transformado en un barrio privado, Puerto Barrancas, donde hay una explotación de yeso de unas 170 hectáreas. La toma, ahí al costado. Atrás de la toma, claro, al exactamente. costado. Y bueno, y más hacia el norte, seguía en Santa Elena, Piedra Blanca, Hernandaria, que sabemos que hay yeso. Pero el yeso empieza desde cerca de Paraná hacia el norte. ¿Y cómo se extrae el yeso? ¿O dónde se encuentra en Pico realidad? pala. Pico pala. Pero implica Supuestamente dentro de la barranca, ¿no? sí, pero normalmente se empieza dentro del territorio, porque nuestras barrancas no vuelcan hacia el río, vuelcan hacia adentro, hacia el territorio. Entonces, se empezaba cavando en la superficie, en los arroyos, como en este del yeso, que aparecía el yeso a la vista, y bueno, y después vamos excavando. Al caer la tierra, la arcilla en el agua, se va lavando también y facilita. Entonces, después de lluvia, todo, era más fácil todavía la explotación de eso. Yo me estoy refiriendo solo a la zona de la ciudad de Paraná. Ustedes imagínense lo que era Hernandaria, donde hay hornos de cal, de yeso, también de arcilla. Entonces, toda la costa del Paraná, en Victoria, en las cuevas, en todos lados había explotaciones. Primero las pusieron los jesuitas. Sabemos por el tipo de hornos que se han construido
que fueron hechas por los jesuitas. Posteriormente se continuaron, muchos de esos hornos están en funcionamiento hoy. Otros no. Se utilizó el sistema de hacer hornos de 20.000, 30.000 ladrillos, se quemaba y bueno, ya se utilizaba eso, pero eran ya para explotaciones en pequeño. ¿Y esos dónde están, esos hornos? Y si vos recorres la costa del Paraná y la costa del Uruguay, podés encontrar los restos de todas estas construcciones que muchas veces los dueños de la propiedad les han dado otra utilidad o los han desarmado en parte para construir galpones, sus propias casas. Pero cuando uno entiende y ha estudiado todo esto, te das cuenta lo increíble que hace. Lo han hecho desde la ignorancia, sin saberlo en realidad, qué era lo que significaba eso. En las cuevas, uno de los miembros de nuestra ONG, que es arquitecto, fue porque estaba a la venta un horno, una propiedad. Dentro de esa propiedad él ve un horno y le dice, ¿tenés un horno de cal hecho por los jesuitas? Y el tipo le dice, no, desde que nosotros tenemos la propiedad, una familia de origen ruso-alemana, dice, para nosotros siempre ha sido el corral de la chancha. ¡Qué bárbaro! Y bueno, así pasa. Esa gente no tenía idea en Rusia cuando vinieron del Volga para qué servían y bueno, le dieron el uso que más apropiado consideraron. Ahora, vos vas a la costa del Uruguay, se repite la extracción de calcario para hacer cal de las dos márgenes, tanto la República del Uruguay, que alguna vez fuimos una sola, porque Artigas formaba parte de nuestra Liga de los Pueblos Libres, Ramírez comandó también el Uruguay, fue parte nuestra, o sea que el Uruguay no es un límite, pasaban y sacaban de acuerdo a las necesidades. Y hoy hablaban ustedes con el abogado de minería, el Alto Uruguay arrastra esas piedras que hoy mostraban, los cantos rodados, que son geodas. Son piedras que algunas hay que partirlas, otras ya están a la vista, los pequeños cristales de esas piedras semipreciosas o de poco valor comercial que le dice él. ¿Por qué usted cree que los entrerrianos sabemos poco de esto, por lo menos los paranaenses? Bueno, ¿Qué nos falta? Sistemáticamente se nos ha bajado, hablando en criollo, el copete de modo bastante duro. Hasta 1937, aparte de la minería, nosotros teníamos bodegas. Hoy en Entre Ríos no hay más de 20 hectáreas de bodega. En 1937 teníamos 5.000 hectáreas, porque en esa época, que no había tanta lluvia, todavía el clima acompañaba mucho mejor que ahora para los viñedos. Entonces, ¿qué pasó? Un decreto de un presidente de origen entrerriano mandó cortar y destruir los viñedos y 26 bodegas. Entonces, después con la avicultura también, saben que Crespo era la capital de la avicultura. Buenos Aires empezó a dar crédito para que en Zárate, Campana, todos los alrededores, y también una industria que era prácticamente solo entrerriana, decayó totalmente en Entre Ríos. Ahí estamos viendo unas fotos, bueno, del campo recién y otras de algunos edificios antiguos. ¿Qué pasaba en la antigüedad, en donde hoy es el edificio de la Facultad de Ciencias Económicas? Bueno, para explicar lo de la Facultad de Ciencias Económicas, la gente tiene que saber que cuando en 1859 el Papa bendijo la iglesia existente en ese momento y la elevó al rango de catedral, no es la que nosotros conocemos sobre calle Montecasero, sino una que está exactamente en el centro de la manzana, mirando hacia el este. ¿Hacia dónde? Hacia esa facultad que vos ves
a 4 cuadras de distancia. Ajá. Prácticamente. ¿La iglesia está dentro de la facultad? No, la iglesia está dentro de la manzana de las calles 25 de Mayo, Montecasero, 9 de Julio y Urquiza. En el centro de la manzana está la catedral, Ajá. la única bendecida por un papa. La grandota que conocemos, hermosa, que la mostramos al turismo, nunca jamás ha sido bendecida como catedral. O sea, la catedral es el centro, le guste a quien no le guste. Entonces, esa iglesia mira hacia lo que era la plaza de la ciudad, una plaza de una ciudad española, porque esto, aunque nos digan que nunca fue fundada, es de 1640. Entonces, Ahí estamos mirando, claro, compartiendo esas imágenes que usted mencionaba. ahí la tienen. Esto que se ve A ver si podemos- acá es parte... A ver, si podemos, póngase de este lado. Mire, ¿Yo? usted De póngase este de lado este lado. para muy bien. indicar. Acá, así la cámara lo puede tomar y vamos viendo. Estas cúpulas pertenecen a la iglesia que mira hacia el centro. Acá está parte de una de las torrecitas Ajá. que son las torres de una iglesia netamente jesuítica, que ni siquiera tiene una cruz en el frente, tiene una flor de lis. Bueno, ¿A dónde da la...? O sea, ¿esa sale acá, sale atrás a la 9 de julio o no? Se la puede ver desde calle Urquiza en el predio que tiene el huerto como Sí. campo de deporte, vos la ves perfecta. Y vos en ese momento que estás mirando por el portón del huerto, estás en la plaza, porque ya estás retirado casi sobre calle 9 de Julio, ya estabas en la plaza. Perdón, pero hoy, en la actualidad, ¿hay ingreso por otro lado que no sea la parte principal de la catedral? Solamente tenés que entrar por la catedral, pero en la catedral vos te encontrás que toda esta zona está tapada por un techo. El frente histórico de una iglesia que fue iniciada en 1640, hoy tiene una galería de chapa en un edificio de más de 400 años. Bueno, es Qué bárbaro. inconcebible que no le demos el valor a la historia. Y si nosotros entramos a la catedral por la puerta principal, digamos, ¿podemos ir a conocerla, esa iglesia de atrás? Hay portones Ajá. que no te van a dejar llegar. Sería hermoso que nos permitieran, por todas estas galerías que tiene la catedral ahí, vos podés girar. Pero cuando llegás tenés puertas que Claro. te impiden el acceso a estas Ahí se torrecitas llega. que está acá. Esta torrecita que vos ves acá. y Ahí se alcanza a ver. Esta cámara es, ahora, esto es en vivo, la cámara aérea que tiene Canal 11, está mostrando en vivo. ¿Por qué hay tanta puerta ahí? Y porque se han repartido propiedades que eran del Estado Nacional, como es el Colegio del Huerto, que fue el Senado de la Confederación Claro. Argentina, que ya tendría que haber sido desalojado. Lo lamento por los que piensan, yo soy docente, me encanta el tema educativo, pero bueno, démosle valor y construyen una iglesia, una escuela nueva y desalojen eso que fue el primer edificio público cuando esto era la ciudad capital de la República. Ahí Eso es tiene tal- la torre. Tal mire. cual en su época. Claro. Está intacta, tampoco un mantenimiento. No, porque el edificio de la catedral es monumento histórico nacional, pero ya les digo, al frente aquel que es el verdadero histórico del siglo XVII, tiene colocado un techo de chapa en el medio que imposibilita apreciarlo. Ahora, de calle 9 de Julio hay un hotel. A mí me dan normalmente permiso para subir al techo del hotel y vos podés ver el frente a tus pies. También del Sindicato de Empleo de Comercio, que está cruzando la calle 9 de Julio, podés apreciar en su magnitud lo que era. Y ahí apreciás también lo que era la plaza mayor de una ciudad española. Respondiendo a tu pregunta de la Facultad de Ciencia Económica, ese edificio figura en el inventario hecho por la Junta de Temporalidades en 1792 con motivo de la expulsión de los jesuitas. Y dice, del lado este
de la plaza mayor de la ciudad se encuentra el Colegio de la Merced de los Jesuitas. Qué bárbaro. Ahora, veo en la otra cúpula algo diferente, no hay una cruz. En esta cúpula hay una cruz, en la otra no pude divisar bien. Lo que pasa es que esos sí son agregados. Te imaginas qué techo de zinc no tenía cuando la hicieron. En aquella época. Tenía techo de teja, muchas modificaciones le han sido introducidas. Pero ahí ustedes ve el Senado de la Confederación. Ya sería hora de que esos fueran edificios públicos donde lo poco que Mitre nos dejó porque arrasó con la ciudad, se pudiera exponer para que las generaciones se sintieran orgullosos de que por un periodo corto, pero fuimos la capital del país paranaense de producir miles de millones de ladrillo, tejas o lo que fuere. Ahí se nota claramente cómo se ha explotado este material que ha permitido. En la zona del aeropuerto, que hoy hay grandes asentamientos donde se fabrican ladrillos, Sí. ¿esa zona también tuvo algo que ver con nuestra historia o no? No, Pues eso es muy porque siempre actual. se buscaba la cercanía al río. Claro. Entonces, Ahí estamos viendo es lo que imágenes. nos facilitaba todo esta gran ruta que es el río Paraná. Ya te digo, para llevar a Asunción, para llevar a otras ciudades. No se olviden que en la última gran inundación en la ciudad de Santa Fe quedó todo bajo agua, entonces se llevó durante muchos meses ladrillo de la ciudad de Paraná, porque era imposible hacer funcionar los hornos que ellos tienen naturalmente allá, pero que al estar todo bajo agua se imposibilitaba. Julio, le queremos agradecer, ha sido muy amable, muy gentil, muy gráfico además, y la verdad un placer charlar con ustedes. No, yo agradecido de que me permitan divulgar estas cosas que nos han llevado bastante tiempo encontrar la documentación respaldatoria, porque si no siempre pasamos medio como por charlatanes, siendo que Hay evidencias. pero evidencias totalmente tangibles, y solo, como decíamos hoy al principio, no es contradecir, es revisar lo que nos enseñan. Soy docente, pero no por eso tenemos que cerrar los ojos y decir, sí, acepto todo lo que nos dicen. Hay evidencias claras de todo lo que nosotros sostenemos a todo lo largo y ancho del territorio entrerriano. Después le voy a mostrar el adorno este que ahora me acaban de mandar, de vidrio de la fábrica donde trabajaba mi abuelo por ya hace más de 50, 60 años. Un placer, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Julio Roberto, él es historiador y además es miembro integrante de la ONG Rescate de la Historia.